Omar, buen día, bienvenido a nuestra programación. Buenos días, querido Weimar. No sé si se me copia Sí, bien. perfectamente, Buenos Omar. días. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo está la ciudad de La Paz? Buen día, querido Weimar. Buen día, Weimar. Buen día a todos los paisanos allá. Un saludo. Y bien, el clima está muy bien. Unas fiestas, un acontecimiento como el Viernes Santo y mañana Pascua siempre es reflexivo para todos y todos los años. Una de las fiestas que a mí me gusta es esta la Pascua. No A tus solamente por la órdenes, Weimar. gastronomía, que también es una de sus particularidades. Bien, Omar. Aquí le vamos a dar la bienvenida también a René Martínez. No, Sucre es un destino. A ver, bien. Bueno, Omar, ahora le damos la cordial bienvenida a René Martínez, que está junto a nosotros. El ex ministro también de Estado, ex diputado, senador, tiene una amplia experiencia política, a quien también ya le damos la cordial bienvenida, quien está precisamente en este momento en nuestras instalaciones acá en Corro del Sur Radio. René, buen día, bienvenido a Virtual Educa Bolivia. Buen día, muchas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todos donde llegamos a partir de la emisora y del programa. Un saludo también cordial a Omar allá a la distancia y dispuestos a compartir este momento de evaluación política de la coyuntura, en particularidad con la segunda vuelta en las elecciones que vamos a vivir todos los bolivianos. Omar, si empezamos por un tema que allá está siendo bastante polémica, la última determinación precisamente en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, quien ha tomado la determinación ya de proclamarlo como gobernador, ¿no es cierto?, a Luis Revilla, de Patria Sol, y que de hecho ha generado toda una polémica a raíz precisamente de que se estaría anulando ya la posibilidad de realizar la segunda vuelta y René Yaiguasi quedaría de Nueva Generación Patriótica, quedaría en camino. ¿Cómo está el ambiente en relación a este tema, Omar, allá en la ciudad de La Paz? Bueno, un saludo a René, no lo había visto antes. Querido Weimar, la situación se ha puesto compleja en La Paz, pero este es un proceso que viene germinando desde inicios de febrero. Eh, y no solamente acá, sino en todo el país, donde el Electoral o el Tribunal Supremo Electoral han cumplido un papel muy nefasto en todo el proceso electoral de la subnacional. Yo como antecedente, que quizás no, ustedes no tienen conocimiento, el 20 de febrero pedí la, mm, pedí la renuncia del presidente del órgano electoral, Gustavo Ávila, porque habíamos detectado que se estaba manipulando el órgano electoral de la peor forma y como nunca antes visto. Pedimos la renuncia y de ahí se puso ya en agenda este tema hasta concluir con las manipulaciones realizadas en Santa Cruz, en Tarija, tanto en el proceso de habilitación e inhabilitación de candidatos en Chuquisaca. Y hace unos 20 días eh, yo hice un video y una denuncia que estaba preparando un gran fraude en Sucre, en Chuquisaca, en Tarija, en Santa Cruz y en La Paz, para favorecer a los candidatos del gobierno. Y mira, yo les voy a dar un dato. Prueba de eso es de que, para que ustedes sepan, aquí tienes un documento que es un documento, no sé si puede leer, es un documento del órgano electoral, porque el órgano electoral de La Paz no existe órgano electoral en La Paz. Estaba funcionando con el señor Antonio Condori, el único, además delegado del gobierno, donde se roban las claves del sistema informático del órgano electoral en La Paz y se pone en un edificio de la ciudad una oficina a la cabeza del señor, y grave, lo tengo que decir, un chuquisaqueño, fraudulento, señor Glover Federico Sosa Zacari, no creo que sea chuquisaqueño, pero dice es de Sucre. En Sucre no somos tan valientes como en otros lugares.
A ver, y empiezan a manipular el sistema informático para todo el país. Y desde ahí se opera manipulando el sistema informático y por eso has debido ver los escenarios que se han dado. Ahora, el ambiente acá es que se anula la segunda vuelta aprovechando unas argucias de la ley electoral, pero se está anulando la voluntad popular y hay una casi rebelión en La Paz en este momento. El lunes se va a constatar esto porque hay movilizaciones por todo lado. Aquí ya no es de Niahuasi, aquí es la democracia. Esta vez sí la democracia está en peligro, porque de aquí en adelante la situación es complicada. Y esto tiene antecedentes, querido Weimar y querido René, recordarán la banda de los cuatro. El MIR siempre ha estado, eh, siempre ha sido, digamos, adicto a manipular procesos electorales y ahí ha puesto en cada órgano electoral unos funcionarios del gobierno, por ejemplo, hay un Miranda, creo, en el Sucre, que era exdirector del INREI, que debe estar haciendo Troya en la ciudad, no conozco muy bien lo que está pasando en el Sucre, pero aquí ha puesto a otro, a otro vocal, y el órgano departamental en La Paz está a la cabeza del gobierno, está intervenido con eso, y no existen otros vocales. Entonces, el 1989, 89, sí, recuerdo muy bien a los muy jóvenes, se dio la banda de los cuatro, una manipulación brutal de donde nace la nueva corte electoral, la cabeza de Huáscar Cajías y otros grupos. Entonces acá creo que la situación es muy compleja, no es un tema simple, no creo que se lo vaya a reconocer a un gobernador que en sí mismo ya su habilitación fue un fraude. Revilla ha incumplido dos requisitos, no uno, dos requisitos. Uno, el de la residencia, por 2 años que no estaba, él estaba prófugo, tenía sello rojo de la Interpol, y el segundo requisito, el sufragio, otro requisito igual de importante, en el que tiene el mismo valor que el de la residencia, que el de la libreta, el servicio militar, etc. Entonces la situación está caliente en La Paz, muy complicada, y esperemos que el órgano electoral vaya a retroceder en su postura de manipulación. Acá todas las fuerzas políticas se han pronunciado contra este acto. Tuto Quiroga, de Libre, Doria Medina, del mismo socio partido de gobierno, todas las instituciones que han participado en las elecciones subnacionales y todas las organizaciones sociales y de La Paz. René. Yo creo que esto, ratificando la lectura política que hace Omar, nos amerita precisar el contexto sobre lo que está significando esta segunda vuelta. Y entiendo de que hemos transitado desde la primera elección nacional, que ha sido un proceso atípico, porque primero se proscribe a la fuerza política más importante del país y eso ha permitido a que pueda llegar al nivel de gobierno tanto Paz como Lara. Y de por medio ha estado siempre la observación de un proceso acelerado de desinstitucionalización, no solamente en la violación, en la mala interpretación, pero inclusive el atrevimiento que el Tribunal Supremo Electoral ha estado asumiendo, y bien dice Omar, a gusto y sabor, emitiendo resoluciones que no solamente son de carácter ilegal, sino también de violación constitucional. Y creo que estas acciones las podemos caracterizar como acciones absolutamente antidemocráticas desde la lectura política. Tú recordarás, Weimar, ha existido negación de alianzas, ha existido observaciones que en muchos de los casos, como el caso de Cosío, donde no tenía, o se Mario fue Cosío observar, Mario Cosío de Tarija, se observó la residencia, y el caso de Revilla se hace de Luis la vista gorda. La habilitación de candidatos y posteriormente, más allá del calendario del propio de la propia determinación oficial del Tribunal Electoral en este caso,
se ha inhabilitado candidatos, se ha vuelto a habilitar candidatos y creo que esto está de un buen tamaño. Y ahí creo que si agarramos el precedente mayor que hemos tenido con el golpe del 2019 que ha significado la ruptura del orden constitucional, el proceso de las elecciones nacionales ya estaban siendo observadas en algunos comportamientos y la continuidad en esta segunda instancia de segundas vueltas que se tiene que dar han sido ya mucho más abiertamente descarados y no dudaría en señalar de que hay ya responsabilidades para que puedan ser sujetos de proceso los integrantes del propio órgano electoral. Omar, de pronto hay una preocupación que obviamente se ha exteriorizado y todo el mundo lo ha sentido y ha percibido de esa manera. El gobierno, como resultado de estas elecciones, no ha tenido una victoria notable, sobre todo en las capitales de departamento, en los municipios, y también en el caso de las gobernaciones, que algunas de estas todavía están en ciernes. Sin embargo, empezando por el caso del Eje, sin menospreciar el resto de los departamentos del cual nosotros formamos parte como Chuquisaca, finalmente no ha tenido una participación gravitante, y está el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, que últimamente, ¿no es cierto?, se ha constituido, al igual que el Alto, un bastión político determinante de muchas de las acciones del quehacer político en el país. Y en el caso de Santa Cruz no tenemos ni el gobierno municipal a favor del gobierno nacional, menos todavía los dos candidatos que están yendo a la segunda vuelta responden a interés del gobierno. ¿Cómo adviertes este tema de parte del Ejecutivo, que de pronto, para encarar temas tan vitales como es el caso de las modificaciones a la ley de hidrocarburos, de pronto también para encarar el problema en el caso específico del litio, teniendo un gobierno departamental de René Joaquino como gobernador y de William Cervantes como alcalde del municipio de Potosí, esos temas de pronto pueden tener algunos impases? El tema central, por ejemplo, de la discusión del 50-50, que ni el gobierno todavía ha podido dar a conocer su versión oficial de la propuesta, pero son estos temas que le preocupa al gobierno para encarar, para encarar estos temas lo que le preocupa es ganar espacios territoriales, como es el caso de las gobernaciones, Omar. A ver, yo en la primera instancia te hacía una descripción de lo que estaba sucediendo, ha sucedido con este tema electoral, pero a ver, te voy a manifestar algunos criterios ya más teóricos y conceptuales. Yo creo que estamos frente a un gobierno que, mm, es decir, no responde a un sistema de partidos, a un sistema racional de organizaciones políticas. Es un gobierno muy improvisado, muy emergente del accidente de la política, como describía René, de la desinstitucionalización del sistema democrático en estos últimos 2 años, y que esto es grave, y termina por romper y enterrar al sistema político, que es la bisagra entre la sociedad y el Estado. Clave. No se puede gobernar sin sistema político. El presidente no tiene partido, no tiene organización, no tiene nada en el ámbito del sistema político. Nada. Es más, abandonó el PDC, Gloria Medina dice, inventaron o reinventaron al MIR. En realidad, las elecciones y los resultados electorales ni siquiera se lo pueden atribuir a nada. Derrotas, porque derrota, ha habido una manifestación popular en contra del gobierno. Sí, yo no llamaría, digamos, que el gobierno haya participado institucionalmente, porque ni siquiera existe partido que gobierne. O sea, es algo bien complicado. A una diferencia de Argentina, de Brasil, con estas corrientes libertarias, caóticas, anárquicas, pero además que tienen los mismos patrones de comportamiento de gobierno y de intervención en el accionar de los ciudadanos. La diferencia con Milei, por ejemplo, es que Milei, para participar en la elección de Argentina, tenía un piso de 30%, Rodrigo tenía 6%. 6%. Era
Milei se apoyaba en y se apoya todavía en una base de una burguesía nacional argentina todavía grande. Rodrigo se apoya en 20 millonarios de Santa Cruz que además no tienen ni siquiera base social y ni siquiera tienen representación nacional. Por eso el problema este que está sucediendo. Y en el caso de los resultados, yo te puedo decir que eh, perdió el gobierno, perdió la derecha, perdió, si quieres, la clase dominante, los nuevos gobernantes perdieron en todo el ámbito y en todo el territorio nacional. ¿Y quién ganó? Ganó lo que decía, ganó el Nacional Popular, el campo popular, ganó la izquierda. No sabemos cuál, podrían decir, evistas, radicales, no, pero ganó la izquierda. Ese es un resumen que te digo. Primero que perdió o hay un pronunciamiento contra el gobierno y hay un pronunciamiento molestia en la sociedad por todas las acciones que estás viendo. Y en el tema de la izquierda es pues la demostración de la desorganización y de la división que este último tiempo se ha venido dando y de y la necesidad de la reconstrucción que tiene que existir en el futuro. En el caso de Chuquisaca, por ejemplo, es un tema muy particular. Ahí tienes a un candidato que representa si quieres, a la Alianza Patria, aunque Doria Medina ya lo dio por extinguido a esa alianza, porque él es el principal firmante de esa alianza. Tienes a un representante del Sucre que es más de la sociedad civil, yo diría. Yo lo conozco a Tata García, es mi amigo, hemos trabajado, ¿te recuerdas? Y René también debe recordar, yo estaba en Tarabuco, ¿recuerdas René? Y Weimar, el 94, y trabajamos con él en Pampalupiara, en todos esos sectores. Es un señor que ha forjado su liderazgo, y no sé si liderazgo, por lo menos su relación con la sociedad a través del periodismo, y una relación bien fiel, digamos, fiel con los intereses del movimiento social. Yo no sé si lo podemos calificar a García de oficialista o de derechista. Yo creo que García tiene grandes raíces asentadas en la izquierda, me consta porque conmigo ha trabajado. Y en el otro lado, en Santa Cruz, perdió su candidato del gobierno, que es Camacho, y perdió de la peor forma, tuvo que irse del país. Y en Tarija trataron de imponer a Oliva, que es aliado de Anine Áñez, estuvo en gobierno, un personaje muy nefasto, un personaje muy... Y en La Paz, ni que se diga. Revilla tiene, ¿saben cuántos procesos tiene Revilla en La Paz por corrupción? 279 procesos. 279 procesos. Entonces, esa es la expresión que tiene el gobierno hoy y es lo que estás viendo, ¿no? El resultado es que hay si quieres, un descontento social enorme y además puntualizado, identificado contra cada uno de los representantes del gobierno. Bien, a ver, René. Una caracterización del gobierno que podemos precisar es que es un gobierno accidental, el más débil de estos últimos tiempos desde la recuperación de la democracia, un binomio que se encontró en la vía electorera porque no hay un acuerdo programático mínimo, un gobierno de sigla alquilada, un gobierno que ha estado más concentrado en las ofertas electorales, pero para hacer absolutamente lo contrario. Y creo que a partir de eso, el gran perdedor, por eso decíamos, de las primeras elecciones nacionales, seguramente quiso estrenar una legitimidad aparente, porque no hay, por las características que se está haciendo del gobierno, ni siquiera una estructura que pudiera haber hecho un tejido social mínimo en el país. El gran perdedor de las subnacionales es el gobierno nacional. La pretensión de tener un mínimo de 5 gobernaciones nos dice mucho. Se ha quedado con un gobernador, entre comillas, proclamado de manera trucha todavía por el Tribunal Supremo Electoral. Habrá que esperar qué es lo que pase
en definitiva con una molestia y un cabreo generalizado que está articulando ahí la protesta contra el propio Tribunal Electoral en La Paz. Si bien es cierto, podemos reconocer que ha habido algunas victorias esporádicas, como dice Omar, en el caso de Santa Cruz, alguna cara nueva, excepcional, que ojalá a mi gusto pudiera sustituir a las viejas caras conocidas de los candidatos postulados a los mismos de siempre. Y esas variables creo que, te reitero, ratifican de que el gran perdedor de estas subnacionales es el gobierno nacional, no solamente por el uso del aparato del Estado, no solamente por la movilización de la logística institucional, porque no hay base social que respalde al gobierno, sino también por esa millonaria campaña desarrollada promocionando a gobernadores y a alcaldes en todo el territorio nacional. El resultado, incluyendo al hecho más observable en el caso de Revilla, tú decías en La Paz, no solamente porque ha alcanzado el límite del 20%, sino que allá la nulidad, la suma de votos nulos, votos blancos más la abstención, rebasa el 23%. Vale decir de que si hay alguien victorioso que podía haber declarado el Tribunal Electoral, si así permitiera la norma, es al voto nulo y al voto blanco. Esta no es Eso una... nos muestra una Omar, sí, flagrante contradicción. claro, pero además es una torpe también. De pronto, a ver, vale la pena hacer una puntualización ahí. Luis de Villa alcanza con Patria Sol 20.02% y René Yayhuasi, de Nueva Generación Patriótica, el 9.18%. Entonces, de hecho, hay más del 50% de diferencia y de pronto puede resultar una torpe reacción de parte del Tribunal Electoral y de quienes hayan patrocinado por detrás esta determinación, porque de haber sacado el 20 podrían ir a la segunda vuelta y podría tal vez ratificarse ese 20 o esa supremacía de la votación en favor de Revilla y se hubiese evitado estas dificultades. Hoy en día ya está, digamos, su candidatura estigmatizada, ya está cuestionada y peor aún, Omar, cuando estamos a vísperas del inicio de movilizaciones. ¿No ha sido una torpe A reacción, ver, una desesperada acción de parte del Tribunal Supremo Electoral? yo creo que ha sido premeditada. O sea, no hay, yo te decía, y hay que puntualizar esto, en todo el país existen órganos electorales departamentales posesionados, menos en La Paz. Y hace 2 meses están en convocatoria y no han querido convocar, ah, o no han querido elegir en la Asamblea Legislativa. Es clave este tema. No existe órgano. O sea, el órgano electoral de La Paz está en manos del delegado del gobierno, para entender. Segundo tema, han ido pateando las, la decisión en la Asamblea de no elegir y premeditadamente a los vocales. Tercer tema, todas las inhabilitaciones, no la podía conocer un representante o un vocal, porque no tiene quórum, es un órgano colegiado. Entonces la pateaba al órgano electoral nacional, a donde Gustavo Ávila. ¿Ah? Y ahí decidieron habilitar al señor Revilla en contraposición, como decía René, de la Constitución y de la ley. La Constitución es clara, residencia 2 años, pero además Revilla no tiene condición de asilado. No ha presentado, como en el caso de Mario Cosío, su declaratoria del CONARES, del Consejo Nacional de Refugiados del Brasil. Pero segundo, no tiene no ha votado en este país. O sea, no solamente es uno, dos requisitos. Y tercero, que el 80%, no es el 20% que estén a favor de la legitimidad. Lo que dice bien es claro. Hay casi el 25-30% de los, dentro de eso el 80% ha decidido otras opciones, entre ellos el no. Y esto está claro que se lo han jugado y él les dije en su momento, Ávila, o inhabilitas a Revilla, o el órgano, o Revilla se te lleva por delante a todo el todo el órgano electoral nacional, y se lo está llevando por delante. Ya el órgano electoral es inconfiable.
ya está, como dice René, ya existen elementos indicios suficientes para iniciar procesos, no solamente responsabilidad penales, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, eso es resolución incumplimiento de deberes, es pues resolución contraria a la Constitución y a la ley, habilitar a un tipo que no ha vivido en Bolivia y no ha votado en Bolivia. Ustedes lo conocen al mayor Vargas, 48 horas antes de la elección. Lo han inhabilitado al mayor Vargas en La Paz por no haber votado en el Alto, por no haber votado en el Alto. Una amplia jurisprudencia y contradictoria que han usado en favor de ellos. De modo que no solo que es una decisión errática, sino está planificada. Se lo han jugado por una persona que en La Paz tiene un nivel alto de rechazo y peor sobre todo, la gente está viendo que están negando su derecho a elegir, están quitando la decisión de ir a una segunda vuelta y tratar de imponer a un candidato que además no debió ser candidato, no debió ser candidato, independiente del 20%, no debió. Si mañana se, si mañana se da el tema de la segunda vuelta, estimo que va a corregir, tengo la esperanza que va a corregir el órgano electoral, pero eso no es suficiente. Revilla no puede estar en la papeleta. Es un candidato forzado, ilegal, dirías trucho, como dice René, y yo le diría es un candidato producto del ilícito de los del órgano electoral. El caso de Santa Cruz no es para menos. O sea, una de las cosas que más debía llamarnos la atención, no nos olvidemos de que los acontecimientos del 2019 han sido liderados por Santa Cruz, ¿no? El movimiento de las denominadas pititas, por ejemplo, ha sido una emergencia, ha sido un detonante Santa Cruz. Y desde el 2019 hasta la fecha ha venido Santa Cruz, de alguna manera, marcando agenda. No nos olvidemos el tema incluso de la redistribución de los recursos del IDH, no nos olvidemos que ha sido el impulsor para la realización del censo, ¿no? Un censo que inicialmente fue resistido, pero al final Santa Cruz impone la realización del censo, etcétera, etcétera. O sea, Santa Cruz ha marcado una agenda política súper interesante en los últimos años, ¿no? Y por esa misma razón de esos antecedentes del quehacer y de la determinación política que tiene Santa Cruz para el conjunto del país, ¿no es cierto?, es que el propio Rodrigo Paz ha entregado gran parte del gabinete ministerial a Santa Cruz, ¿no?, bajo la figura de Camacho. A mí me parece la peor y la derrota mayor, si vale el término, es precisamente Santa Cruz, René. Sí, yo creo que ahí las expectativas que tenía el gobierno de desesperadamente hacer un tejido de base de sustentación, así sea corporativa, los resultados flagrantemente están señalando de que no hay ningún reconocimiento a la legitimidad de estas autoridades que, te reitero, están inclusive generando una articulación espontánea de indignación, porque en cualquier proceso eleccionario, y esto nos enseña la teoría de la ciencia política, hay un sujeto principal, el sujeto más importante, el soberano, el que con la determinación voluntaria, colectiva, le asigna la legitimidad natural a la autoridad electa. Y acá viene dos presupuestos constitucionales establecidos que están flagrantemente violados por la institucionalidad encargada de hacer respetar esto, como es el Tribunal Supremo Electoral. El derecho a ser elegido y el derecho a elegir donde está este sujeto histórico reconocido, que es esa colectividad soberana que con su voluntad, con la participación de estar yendo a las urnas, nos permite leer con naturalidad, más allá de cualquier esfuerzo de chicanería, de interpretación, que cuando les conviene la ley especial sí hay que aplicar y cuando no les conviene hay que hacerse de la vista gorda, está en la voluntad soberana de esa mayoría. En este caso muy particular, en el caso de La Paz, están millones de votantes habilitados a espera de la segunda vuelta. ¿Quién le ha otorgado al Tribunal Supremo Electoral para que pueda dar proclamación de victoria y posicionamiento cuando la Constitución nos señala de que es el procedimiento eleccionario el que tiene
con una decisión de participación del soberano, el único que puede designar autoridades. Está claro de que hay una norma muy forzada, algunos decían de que es para el caso de presidente y vicepresidente y no era aplicable por analogía a las instancias subnacionales, pero no solamente es eso, sino los otros antecedentes que con claridad Omar desglosaba, procesos, cantidad de procesos de responsabilidad, haber no estado en el territorio nacional para ser habilitado. Todos se estarán preguntando ¿de dónde ha salido la justificación para la devolución de una sigla perdida ya, como es en el caso del MIR, hace bastante tiempo? ¿De dónde? ¿Cuál es la facultad para que pueda permitirse un tribunal? No olvidemos que no es corte electoral, es un tribunal que tiene que hacer valoración en obediencia estricta a la Constitución vigente en el país. Pero a su vez ha permitido el robo de siglas, la proscripción de algunas tiendas políticas, las intenciones de alianza para dejar sin representación, sin permitir el ejercicio político al que todos estamos reconocidos a los perfiles indígena, originario, campesinos en todo el país, y no solamente en las elecciones nacionales, sino también continuando en estas elecciones subnacionales. En resumen, Weimar, yo creo que la lectura del voto nulo, del voto blanco y la abstención nos está señalando una molestia de indignación generalizada que en cualquier momento puede abrirte un otro escenario. Culpa, responsabilidad, en este caso, del Tribunal Electoral, que estaba obligado al respeto de los marcos normativos vigentes en el país, preestablecidos para cualquier proceso eleccionario. Habrá que esperar cuál va a ser el desenlace, y creo que esa torpeza... Estará sujeta a la reacción también de la población, ¿no? Por supuesto que sí, pero hay ya una articulación, no tanto ya por el candidato, sino por lo que representa el candidato. Lo indígena, originario, campesino, ¿no tenemos derecho a estar siendo actores en un proceso eleccionario? Hay una mirada marginadora, discriminadora, racista inclusive. Esos son los grandes interrogantes que nos pueden permitir testear un poco esta temperatura que ya está de buen tamaño, de habilitaciones, inhabilitaciones, observaciones, inhabilitaciones a última hora, rehabilitaciones de candidaturas. En el caso del MIR, cualquiera va a señalarte, y no se requiere ni ser estudiante de primer curso de Derecho, es que al haber perdido su sigla tenía que haber entrado en un procedimiento como cualquier otro para el bautizo de una nueva tienda política. Eso supone un procedimiento de conseguir firmas, el porcentaje que establece, todos los requisitos que establece la ley. ¿Y de dónde se ha otorgado este privilegio para otorgar a alguien si no es con una finalidad oscura que puede percibir, y creo que está olfateando ya el movimiento popular que está ya cansándose de este tema, y creo que acá podemos tener, te reitero, un escenario de alta conflictividad en el país por culpa de no cumplir las normas mínimas básicas de aquello que está vigente en el país. Omar, adelante, por favor. Yo quiero llamar la atención de René, de ti, de todo el país. Este no es un tema así, este no es un tema menor. Si esto pasa, olvídense, es un tema de democracia. No se había manipulado desde 1989 a un órgano electoral de la forma y en la condición en la que se ha realizado. Pero además lo están haciendo frente a nosotros. Nos están negando el derecho de ser elegido y elegir, como plantea bien René, desde el marco constitucional. Nosotros hemos organizado, te cuento, la Coordinadora Democrática de la Paz, que está integrada por René Yaguasi, por todos los otros candidatos, Félix Pazzi, por todos los candidatos que han estado han participado en las elecciones subnacionales para la gobernación. Y nos hemos articulado de izquierda y de derecha en el mismo objetivo, defender la democracia. No es René Yaguasi. Y el país debía pronunciarse. Este no es un tema simple. Este no hace al tema este de Yaguasi o de La Paz. Esto hace a Santa Cruz, a Sucre, ya lo ha dicho René. Se han eliminado candidatos. Se ha aplicado la ley como les ha dado la gana.
Es un órgano que está contaminado y que debe irse. ¿Saben? El país va a reaccionar. No están midiendo a este tema electoral, que es un tema de derecho político legítimamente reconocido en el mundo entero, desde las épocas inmemoriales del pensamiento y de la historia. ¿Ah? Entonces, aquí esto se está sumando al conflicto que no hemos tratado, que obviamente no es el tema del programa, el tema de la gasolina, el tema de la inflación, el tema económico, el tema del desgobierno, el tema de la inactividad y la inacción del Estado frente a toda la realidad social que estás viviendo en este momento. Y como dice René, está rearticulando al movimiento social popular, al nacional popular y a la izquierda. Yo en esta coordinadora democrática, yo soy representante de la izquierda. ¿Ah? Y hay de otros que tienen, son representantes. Están todos los partidos, está Libre, están todos. Y están personalidades, porque esto ha llamado la atención de todos. Una acción de esta naturaleza es peligrosa. Es peligrosa porque en el futuro te van a eliminar, van a, van a controlar todos tus movimientos, quiénes te van a ver quiénes sean o no candidatos. Ya lo había anunciado yo antes. Esta es una cuarta etapa que hace para que el propio Rodrigo vaya a la reelección. Este es un tema de fondo y no es un tema único y exclusivamente la paz. Ya lo ha planteado René, lo han planteado en todo el país. Y yo les quiero decir, y les voy a dar una primicia, esta misma operación están por hacer en Oruro, de hacerle bajar al candidato o a través de la sigla, al candidato de izquierda, al candidato de la... O sea, con unas palabras manipulando al propio candidato. ¿Sí? Yo creo que han intentado con Yahuasi. Es más, yo tengo mis sospechas de que, y los planteo como algo todavía comprobable, que como ha habido el fraude, lo hayan hecho subir a Yahuasi a segundo lugar a propósito, porque el tercero es Patsi, y Patsi no se baja, no se baja. Y raro que el NGP, esta sigla de este señor Uriona, ha hecho un acuerdo en Tarija y en el Beni. Ayer han firmado un acuerdo para la segunda vuelta. Han hecho con La Paz más, pues. Entonces, es raro lo que está pasando y tengo la sospecha de que a propósito lo han hecho subir a Yahuasi y para manipular y hacer esto. Si esto es así, estamos en peligro democrático. Se está vulnerando todos los derechos. Olvídense de hacer política todos de aquí en adelante. Es muy peligroso, muy serio, y esta coordinadora democrática que está en las redes, que están declarando, está Efner, EFSE, el candidato Toño Riveros de Innovación Humana, todos los candidatos están articulados, Rafael Quispe, que lo conocen, Tata Quispe, todos. En realidad no nos vamos a mezclar, como dice el gobierno, entre agua y aceite, pero por lo menos vamos a poner hemos puesto un parámetro estándar de decir, señores, hay que defender la democracia. No significa que somos una agrupación política, no. Hay que defender la democracia. Y la democracia se defiende con acciones. En esta coordinadora democrática están todos los actores involucrados. Y en el caso de Chuquisaca, imaginamos este manoseo que está generando ya una protesta e indignación nacional. Si se aplicaría la misma estrategia paceña, no me parecería extraño de que aparezca renunciando a Illón para que el segundo en lista sea proclamado vencedor por el Tribunal Supremo Electoral. Y todos sabemos muy bien a qué tienda política obedece y qué tipo de intereses se está manejando. Desde esa vieja mirada de la banda de los cuatro, muy a ese estilo, con unas responsabilidades, pero abiertamente riesgosas. Vale decir que acá la inversión de gente empresarial que le ha puesto en las tiendas políticas, el riesgo mayor de Francis estaría todo lo que se habla en las campañas subnacionales. Ya estaría resuelto. ¿Y quién sería el gran ganador? Samuel Doria Medina, porque tiene intereses con la fábrica. Esto realmente, reitero, y ahí sí coincido plenamente con Omar, está socavando de que esa articulación de descontento social pueda explosionar por estas formas
burdas, atrevidas, osadas, ya no solamente, te reitero, de violación ilegal, de violaciones constitucionales, sino de la burla del soberano que conscientemente ha participado desde las elecciones nacionales, se ha habilitado para ejercer el derecho político que cada una de las bolivianas y los bolivianos tenemos en todo proceso eleccionario. Si a esto le sumas a la crisis económica no resuelta, si a esto le sumas el tema de este manejo irresponsable de contratos con la gasolina basura, si a esto le sumas esa forma demagógica de haber querido hacer una consigna imposible de cumplimiento del 50-50 que debe estar en el basurero del Ejecutivo, porque ni el propio Ejecutivo ha entendido qué quería hacer, ya podemos estar ya asistiendo, te reitero, a una agenda de observaciones, a un cúmulo de observaciones que yo creo que peligrosamente ahí están jugando, partiendo del descrédito de quién debería ser el garante de cumplimiento de la transparencia en todo proceso eleccionario, el Tribunal Electoral. Pero si ahí hilamos un poco más este desgobierno y un proceso desinstitucionalizado que ya no ni siquiera requiere de disimular, porque por lo menos antes esta banda de los cuatro se esmeraba en generar lecturas y contenidos de justificación a cada uno de los fallos. Hoy por hoy, con la simpleza y el mayor cinismo, lo único que hace el tribunal, emite un criterio y sella en la parte final, dice, esta resolución fue en obediencia a la Constitución y a la ley. Con eso creemos que ya estamos cumpliendo los contenidos normativos flagrantemente observables y que está provocando dudas razonables en el movimiento popular. Yo creo que ahí sí viene más bien el otro lado que por razones de tiempo me gustaría avanzar, si permites, Weimar, el hecho de que el resultado de la única izquierda existente con capacidad movilizadora, casi robada en su victoria, es la de Cochabamba, Leonardo Loza. Tú recordarás, por el un lado se está dando canilla abierta de que pase lo que pase para favorecer a algunos, y por el otro lado se estaba haciendo observaciones que desde el primer momento han sido a paso de tortuga evaluados un porcentaje mínimo para intentar en algún momento ir forzadamente a una segunda vuelta. Si a eso le sumamos la victoria que ha tenido alguna afinidad, aunque tal vez con algo de distancia, en el caso de Oruro con Sánchez, en el caso de Joaquino con Potosí, estas victorias territoriales pueden generar un otro escenario de rearticulación del bloque de izquierdas para que podamos tener en corto plazo también nuevamente una suerte de reconfiguración en la izquierda y que podamos tener, por lo menos para estar presentes en todos los desafíos eleccionarios a futuro que van a estar en la mirada vigilante de interpelación permanente al gobierno por estos atrevimientos, por estos manoseos que en muchos de los casos, te reitero, no se está ni siquiera cumpliendo con normas básicas vigentes en el país. En el caso de Oruro, por ejemplo, es un caso que no es como para minimizar, pero al final Edgar Sánchez también tiene él ha cursado sus estudios acá en San Francisco Javier, ingeniero de sistemas, ejecutivo nacional de la CSUCB en su momento, también formó parte del gobierno como asesor de Damián Condori, estuvo acá, ¿no es cierto? Y ahora aparece precisamente como candidato, yo diría, cómodamente y fácil de alcanzar la victoria. Él ha alcanzado el 35.28%, y el segundo, que es precisamente Oscar Chambi de Alianza Patriótica Oruro, ahí está el gobierno, Alianza Patriótica de Oruro, está apenas con el 11%, entonces hay una diferencia abismal, y lo más probable es que se ratifique también en favor de Edgar Sánchez, de Alianza Hacha, que es una agrupación bien grande, y además una agrupación también con varios frentes políticos. En el caso, por ejemplo, de Potosí, que ya está prácticamente resuelto, lo de Cochabamba, tus últimas palabras en relación a estos departamentos, Omar, por favor. A ver, yo creo que el movimiento popular está avanzando. A ver, para empezar, yo quiero decirte de que nosotros estamos
en la postura de que el gobierno debe gobernar. Hay que respetar. Nosotros somos parte del concepto de que la derecha debía gobernar. La izquierda debía haber hecho una autocrítica y estamos haciendo una autocrítica. Es necesario hacer una autocrítica. Si no gobierna la derecha, ¿cómo la población, las nuevas generaciones saben cómo gobierna la derecha? Hoy día saben cómo gobierna la derecha, manipulando, con crisis, etcétera, etcétera. Y nosotros entendemos, como todo buen demócrata, y respetamos que el gobierno de Rodrigo Paz, más allá de las improvisaciones, inexistencia de planes, es más, lo del 50-50, ni a demagogia se puede llegar. Esa es una propuesta muy mediocre, que no tiene ni. Yo no hablo del tema y soy municipalista, y me conozco, porque no existe. Es un invento sin sentido. Bueno, entonces, la izquierda tiene, Weimar, que por lo menos tener tres características que debe plantearse. Primero, una autocrítica. No ha sido todo bien estos últimos 14, 19 años que hemos tenido. Ese es claro. Segundo, renovación de liderazgos. Y tercero, obviamente a la cabeza del principal dirigente que tiene la izquierda en este momento en el país, que es Evo Morales. No hay otra. Y tercero, tiene que tener un nivel de articulación institucional, respetando los pensamientos, las corrientes. El partido único no lo ha hecho bien. Yo soy militante hace unos 10 años, 12 años. Y si yo fui alcalde por otra sigla y por otra corriente, fue que me llevó, y tú me conoces, Weimar, y tú me conoces, René. No soy una persona que no tiene otro pensamiento al margen de la izquierda y del movimiento popular. Y además de los duros, no de los tibios. En ese sentido, hay una necesidad. Y yo te comento como información, y a René también. Eh, en la parte de la izquierda hemos estado articulando nosotros aquí con el pueblo, con la gente de Arce, con la gente de Andrónico, con la gente de Castillo, la unidad de la izquierda. Lo están en conocimiento, está en agenda. Y el primer elemento de la unidad es la autocrítica. Si no hacemos una autocrítica, compañeros, no vamos a avanzar. No todo así color de rosa. El 99% ha sido muy positivo para el país. Ese 1% nos está manchando y eso hay que ser autocrítica. Y segundo, yo creo que lo que hay que hacer también es empezar a abrir los niveles de renovación. La izquierda está más allá del movimiento de vista, más allá del movimiento arcista, más allá del propio gobierno y más allá de los 14 y los 19 años. Unos lo quieren reconocer así y otros lo quieren reconocer allá. Y está en el elemento central de ponernos de acuerdo en una agenda pública para defender la patria, para defender los recursos naturales, para defender los derechos de los ciudadanos y de los gobiernos. Porque este es un gobierno que es totalmente antiderechos. Este es un gobierno que está alineado a las corrientes trumpistas, a las corrientes libertarias. O sea, en síntesis te voy a dar una frase que ojalá lo puedan considerar en la propia izquierda. El gobierno de Rodrigo Paz es la peor versión de la derecha. Ni siquiera, es la peor versión. Y eso es muy peligroso. Y si hasta su padre era un poco más equilibrado, más respetuoso de la democracia. Esta es la peor versión. ¿Por qué? Porque Rodrigo es mediocre como líder. Y eso le hace vulnerable en todos los sentidos. Pero tiene que gobernar. El país ha elegido a Rodrigo Paz, pero tiene que gobernar. Y esperemos que gobierne los 5 años y nosotros nos podamos rearticular con izquierda para volver. Pero además, y esperemos que gobierne, no lo está haciendo, pero esperemos que lo gobierne respetando las instituciones. Porque si no respeta las instituciones, creo que se está equivocando y eso puede dar lugar a muchos escenarios conflictivos permanentes. Muchas gracias. Gracias, y hasta Omar. Pronto, querido. Un abrazo, Omar, a la distancia. Será hasta una próxima oportunidad. René, tus últimas palabras. Sí, coincido plenamente. El escenario grafica de que estamos frente a un gobierno accidental, el más débil, te reitero, desde la recuperación de la democracia. Y creo que cuando señalo de que es posible a que estemos aperturando un escenario de conflictividad, es porque hay muchos temas no resueltos y demagógicamente con ofertas electorales que nos decían
que primero no ibas a endeudar al país, segundo que después de la subvención ibas a tener estabilidad y abastecimiento del combustible. Hoy por hoy estamos viendo que con solamente esos ejemplos no hemos resuelto los temas fundamentales de la crisis económica. Más allá del gusto nuestro, desde la lectura de los analistas, hay un sentimiento generalizado de cabreo por la desinstitucionalización y, por supuesto, cuando hablo de estas victorias territoriales, estoy hablando de la otra realidad, el otro bloque. Está en la posibilidad de una rearticulación para poder estar reivindicando una agenda que, reitero, está en la valoración de la comunidad ciudadana nacional. Si estos 14 años que han sido duramente criticados, hoy por hoy, en el corto tiempo y en el acelerado 4 meses, tiempo que tenemos en ejercicio de gobierno, yo creo que el descrédito está socavando los cimientos propios de la democracia. Vaya a saber, cuando hay un escenario de conflictividad, no estoy señalando de que vayas a tener el resultado o la mirada fija en estos perfiles de victoria territorial que tienen algunas autoridades subnacionales, sino estoy hablando de que la pulseta de fondo de esta restauración conservadora a la cabeza del peor gobierno, y tal vez ahí podemos coincidir con Omar, la peor carta de presentación sin base social, sin contenidos sólidos que se está manejando desde el nivel de gobierno, te pueda permitir de que de pronto recuperemos un proceso de transformaciones vía una lectura autocrítica profunda, vía la valoración y el reconocimiento de estos nuevos perfiles emergentes que en el campo popular son absolutamente necesarias en esta coyuntura.